John. Estamos al tanto de algunos textos que fueron prohibidos, al menos de la Biblia. ¿Por qué tenemos tantos? ¿Y por qué siempre son, no debería decir más interesantes? ¿Por qué es eso? Sí, eso es correcto. Son más interesantes, no solo porque son textos prohibidos, sino por lo que contienen que los hizo prohibidos. Al comienzo del cristianismo había un gran caleidoscopio de ideas, experiencias, teología y textos que representaban lo que era el cristianismo. Así que eso incluyó los textos canónicos y también los textos precanónicos y gnósticos. Así que si quieres aprender sobre seres que vinieron e hicieron terraformación en un planeta devastado, tienes que ir a los textos gnósticos para escuchar sobre los artesanos. Si quieres oír acerca de seres gnósticos, no humanos, no exactamente demoníacos, sino parásitos de la vida biológica y pueden manipular los políticos a comportarse de una manera más agresiva y paranoica que podría llevar a la guerra. Otra vez tienes que leer los textos gnósticos y leer sobre los arcontes. Quieres tener una idea del rango de historias alrededor de lo que le sucedió a Jesús antes, durante y después de la cruz. Tienes que ir a los libros de Fibonacci para darte cuenta de que había varias ideas sobre eso. O si vas al canon hebreo, el canon hebreo se formó más o menos como lo conocemos hoy en el siglo VI antes de Cristo, pero fue una reescritura de historias anteriores sobre paleocontacto y fueron reescritos para convertirse en una historia de monoteísmo. Entre eso y la época de Jesús, hubo otros escritos que se añadieron que fueron una especie de puente entre ese pensamiento y la época de Jesús. Es un pensamiento nacional, o como pensaba Gring, como se le conocía, y así se escribieron otros libros que comenzaron a explorar ideas de experiencias espirituales, seres angélicos, seres demoníacos, nosotros como seres eternos. Estas eran ideas nuevas, no están en el canon hebreo original. La idea de que podríamos preexistir esta experiencia material y luego pasar a otro tipo de experiencia después de eso estaba en todos estos nuevos libros. Entonces fueron excluidos cuando el canon hebreo fue redefinido por la comunidad judía en el mundo cristiano. Después de la Reforma, los cristianos también limitaron el canon para deshacerse de algunas de esas ideas, porque eran muy, y creo que una de las exclusiones más interesantes en la definición del canon hebreo fue la del libro de Enoch. No estaría en él. Y si quieres saber qué hay en el libro de Enoch, es fácil encontrarlo si no fue quemado. Gracias a Dios, no fue enterrado en el desierto y perdido, como los textos gnósticos, fue enterrado en el desierto para su protección, porque después del emperador Teodosio, no ortodoxo, más o menos ilegal, y luego resurgió después de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante todo ese tiempo podrías haber hecho un viaje a Etiopía y leído una de sus Biblias. Mantenían el libro de Enoch en él. Bueno, ya sea que compres uno en Amazon o vayas a Etiopía y leas una de sus Biblias, sumérgete en el libro de Enoch y no te llevará mucho tiempo darte cuenta por qué no se incluyó. Y eso es porque está bastante desarrollado en las ideas de lo que significaba el contacto con visitantes no humanos en el Parque Profundo. Y se ha mencionado seres como Ashera, Junjuna, Pumba, Wano, Risa, enseñándonos a cultivar, pero en realidad hay un intercambio cultural muy rico. Describe en el libro de Enoch, donde vienen estos seres que son descritos como vigilantes. Enseñan a nuestros antepasados qué plantas son buenas para comer, cuáles hay que evitar, cuáles son buenas para medicinas y cuáles son buenas para una mayor conciencia. Pero también les enseñan a vestirse de manera más interesante, a maquillarse y a empezar a llevar adornos. Y te das cuenta de que toda la experiencia humana ha sido por este contacto y añade muchas más capas a la historia que solo se menciona de pasada. En Génesis 6 como una historia de visita e hibridación. Entonces, muchos cristianos son conscientes de eso y algunos cristianos tienen una noción de un cosmos poblado, porque el Génesis, capítulo 6, menciona a estos seres no humanos, híbridos humanos. Pero me encanta el libro de Enoch. Realmente es un libro fascinante. Es un libro antiguo, escrito por una persona antigua, con una visión del mundo antigua. Pero en las formas de pensamiento de la época,
Él está tratando de procesar experiencias y la memoria cultural con el lenguaje que tenía disponible. Podemos leer eso hoy y decir, creo que sé lo que nos está diciendo. Esto es paleocontacto. Esto es un intercambio cultural con otra civilización.